Macarena Salvatierra respiró profundo antes de abrir la puerta del despacho. 10 años. 10 años desde que Emiliano la había dejado por su secretaria, robándole no solo su dignidad, sino todo el patrimonio que juntos construyeron. El teléfono había sonado la noche anterior. Señora Salvatierra, Emiliano Castel ha fallecido. Y usted está en su testamento. ¿Testamento? El mismo hombre que la había dejado en la calle mientras se paseaba con Belén en yates de lujo. El mismo que le negó hasta el último centavo en aquel terrible divorcio. No iré, susurró a su reflejo. Pero algo en su interior, quizás la voz de doña Catalina, la madre de Emiliano, la empujaba a asistir. ¿Desde qué país estás mirando esta increíble historia de justicia kármica? Cuéntanos en los comentarios y comparte si alguna vez has esperado que la vida devuelva lo que es tuyo. Algún día, mi niña, todo vuelve, le había dicho la anciana mientras le entregaba un sobre sellado días antes de su propia muerte. Guárdalo para cuando sea el momento. Con manos temblorosas, Macarena finalmente abrió aquel sobre que había guardado por 3 años. Las palabras escritas por doña Catalina hicieron que sus ojos se abrieran de sorpresa y una lágrima cayera sobre el papel amarillento. «Imposible», murmuró. La mañana siguiente, se presentó en el despacho de Augusto Mendizábal vistiendo negro. No por luto, sino porque el negro siempre había sido su armadura. Al entrar, la primera persona que vio fue a Belén, la amante convertida en esposa, con su falso llanto y su vestido de diseñador comprado con el dinero que también le pertenecía a Macarena. «¿Qué hace ella aquí?», exclamó Belén al verla. El abogado carraspeó incómodo. «La señora Salvatierra figura en el testamento, como les informé». Santiago, el hijo mayor de Emiliano, la miró con desprecio. «¿Viniste por migajas? Papá nunca te perdonó que lo abandonaras». Macarena apretó su bolso donde guardaba la carta de doña Catalina. El secreto que cambiaría todo estaba allí, quemándole las manos. «Comencemos», dijo el abogado abriendo una carpeta. «Este será un día que ninguno olvidará jamás». Macarena sonrió levemente. Si tan solo supieran lo que estaba a punto de ocurrir. El abogado abrió el sobre sellado y todos contuvieron la respiración. Lo que reveló destruyó el mundo de la nueva viuda. El despacho de Augusto Mendizábal quedó en silencio sepulcral. Belén, con su falso luto y joyas ostentosas, lanzaba miradas venenosas a Macarena mientras apretaba nerviosa su pañuelo de seda. «Antes de comenzar», anunció Augusto ajustándose sus gafas, «debo informarles que Emiliano modificó este testamento hace apenas 3 meses, estando en plenas facultades mentales y ante 3 testigos». Santiago, el hijo mayor, soltó una risa despectiva. «Mi padre siempre dijo que Macarena solo se casó por su dinero. ¿Vienes a recoger las migajas que te dejó por lástima?». Macarena permaneció imperturbable. 10 años de sufrimiento habían forjado una coraza que ningún insulto podía penetrar. «Procedo a la lectura», continuó el abogado abriendo el sobre lacrado. «Yo, Emiliano Castel, en pleno uso de mis facultades, declaro que mi fortuna se distribuirá de la siguiente manera». Belén sonrió anticipando su victoria, mientras tomaba disimuladamente la mano de Javier, el socio más joven de la empresa, con quien Macarena la había visto intercambiar miradas cómplices en el funeral. «A mi actual esposa, Belén Montero, le corresponderá únicamente el 5% de mis bienes, limitado exclusivamente a la casa de verano». El rostro de Belén se transformó instantáneamente. «¿Qué? Esto es imposible. Tiene que ser un error». El abogado continuó impasible. «A mi hijo Santiago, un 15% en fideicomiso administrado exclusivamente por mi exesposa Macarena Salvatierra hasta sus 40 años». «¿Qué demonios?», gritó Santiago, poniéndose de pie y golpeando la mesa. «¿Ella administrará mi dinero? Mi padre jamás haría algo así». Macarena apretó la carta de doña Catalina en su bolso. Ahora entendía por qué la anciana le había pedido que la guardara con tanto secretismo. «El 80% restante», prosiguió el abogado mientras todos contenían la respiración, «se destinará a...». En ese preciso momento, la puerta se abrió de golpe. Una mujer elegante de unos 30 años entró con paso firme, sosteniendo un maletín negro. «Lamento la tardanza», dijo con acento extranjero, mirando directamente a Macarena. «¿Quién diablos es esta mujer?», exigió saber Belén con la voz quebrada.
Valentina Montalbán, respondió el abogado. La auditora forense. La auditora forense sacó las pruebas que destruirían a la viuda. Lo que ocurrió después nadie lo esperaba. Valentina Montalbán, auditora forense, repitió la mujer colocando su maletín sobre la mesa. Contratada personalmente por don Emiliano 3 meses antes de su muerte. El rostro de Belén perdió todo color. Santiago se desplomó nuevamente en su silla, boquiabierto. Esto es irregular, protestó el abogado particular de Belén. No fuimos informados de ninguna auditoría. Augusto Mendizábal carraspeó nervioso. En realidad, esta cláusula estaba en la sección confidencial del testamento. Don Emiliano fue muy específico al respecto. Valentina extrajo una carpeta con el emblema de su firma internacional. Durante 6 meses, hemos investigado todas las operaciones financieras del Grupo Castel. Macarena observaba la escena con el corazón acelerado. La carta de doña Catalina mencionaba pruebas contundentes guardadas en la caja fuerte. Hemos encontrado desvíos sistemáticos de fondos por valor de 20 millones. Continuó Valentina proyectando gráficos en la pared. Transferencias a cuentas en paraísos fiscales a nombre de Belén Montero y Javier Quintana. ¡Mentira!, gritó Belén poniéndose de pie. Emiliano autorizó todas esas transferencias. Curiosamente, Valentina mostró documentos con firmas. Estos documentos presentan firmas falsificadas, según nuestros expertos grafólogos. Javier, pálido, intentó escabullirse hacia la puerta. Yo no sabía nada, balbuceó Santiago mirando horrorizado a su madrastra. Papá siempre me mantuvo alejado de las finanzas. Macarena, con manos temblorosas, sacó finalmente la carta de doña Catalina. Creo que esto completa el rompecabezas, dijo entregándosela al abogado. Augusto leyó en silencio, sus ojos abriéndose cada vez más. Esto cambia todo. Doña Catalina documentó cómo Belén y Javier planeaban envenenar lentamente a Emiliano. Un silencio sepulcral invadió la sala. Las pruebas toxicológicas que ordené tras su muerte, añadió Augusto, muestran niveles elevados de arsénico. 2 oficiales de policía entraron en ese momento. Habían estado escuchando en la habitación contigua. Belén Montero, Javier Quintana, quedan detenidos por fraude financiero y presunto homicidio. Mientras se llevaban a Belén esposada, ésta gritó hacia Macarena: Tú planeaste todo esto. Macarena se mantuvo firme, recordando cada humillación, cada lágrima derramada. No, Belén, fue el karma y la previsión de una madre que conocía perfectamente a la víbora que había entrado en su familia. Cuando todos se marcharon, Augusto se acercó a Macarena con una pequeña caja de seguridad. Esto también es para usted. El 80% restante, como dice el testamento, es suyo. Emiliano descubrió la verdad hace 3 meses y quiso remediar el daño causado. Al abrir la caja, Macarena encontró una nota manuscrita de Emiliano. Perdóname, lo supe demasiado tarde. Tras la detención de la viuda, Macarena descubrió un secreto más que cambiaría su vida para siempre. 3 semanas habían pasado desde aquella fatídica reunión. Macarena contemplaba la ciudad desde la oficina principal de las empresas Castel, ahora bajo su dirección. La noticia del arresto de Belén y Javier había estremecido a la alta sociedad, y los medios no dejaban de especular sobre el sensacional caso. Señora Salvatierra, los documentos que solicitó, anunció Leonor, la nueva asistente ejecutiva. Gracias, respondió Macarena, todavía no acostumbrada a ocupar el sillón que una vez perteneció a Emiliano. Al quedarse sola, abrió la carpeta con las últimas transacciones realizadas por Belén. Algo no cuadraba en los informes de la auditora. Faltaban 2 millones que no aparecían en ninguna cuenta conocida. El teléfono sonó, sobresaltándola. Macarena, soy Santiago. Necesito verte. He encontrado algo inquietante. 1 hora después, Santiago entraba en la oficina con aspecto desmejorado. El joven arrogante se había transformado en un hombre derrotado por la vergüenza. Esto estaba oculto en el falso techo del vestidor de Belén, dijo extendiendo una memoria USB. Nunca imaginé que mi padre moriría así, envenenado por la mujer en quien confió. Macarena conectó la memoria a su computadora. Los archivos revelaron fotos comprometedoras de Belén con políticos y empresarios influyentes, pruebas de chantajes y una carpeta titulada Macarena. Con manos temblorosas, abrió el archivo. Allí estaban, documentadas con fechas y fotografías,
todas las artimañas que Belén había utilizado para separarla de Emiliano 10 años atrás. Falsificó correos electrónicos, inventó infidelidades, me drogó en aquella fiesta para que pareciera alcoholizada frente a los socios, murmuró Macarena mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Santiago, abatido, confesó: Yo la ayudé, Macarena. Belén me convenció de que eras una aprovechada. Me prometió parte de las acciones si te desacreditaba frente a mi padre. Macarena cerró los ojos, absorbiendo el dolor de esta nueva traición. ¿Por qué me muestras esto ahora? Porque mi abuela tenía razón. El día de su funeral me dijo: la verdad siempre sale a la luz, hijo mío. No entendí entonces, pero ahora... Valentina Montalbán entró sin anunciarse, con nuevos documentos. Encontramos los 2 millones restantes. Están en una cuenta a nombre de una niña, Sofía Castell. ¿Quién es Sofía Castell?, preguntó Macarena confundida. Santiago palideció. Es mi hija. Nadie lo sabe. Ni siquiera mi padre lo supo. La madre es Elena Navarro, continuó Valentina, ex empleada de la empresa, despedida hace 5 años por Belén. Los recuerdos golpearon a Macarena. Elena, la joven contable que había intentado alertarla sobre las manipulaciones de Belén. Tengo que encontrarla, decidió Macarena poniéndose de pie. Esta empresa también le pertenece a esa niña. El enfrentamiento final reveló una traición aún más oscura, y la verdadera heredera lo cambió todo. La modesta vivienda en las afueras de la ciudad contrastaba dramáticamente con las mansiones a las que Macarena estaba acostumbrada. Tras 2 días de búsqueda, finalmente había localizado a Elena Navarro y a la pequeña Sofía, la nieta secreta de Emiliano. No quiero nada de los Castell, espetó Elena al abrir la puerta. Su rostro, aún hermoso, mostraba las huellas del sufrimiento. Ya nos hicieron suficiente daño. Vengo a remediar ese daño, no a causarlo, respondió Macarena con firmeza. En el humilde salón, una niña de 5 años dibujaba concentrada. Sus ojos, idénticos a los de doña Catalina, revelaban su linaje. Mientras Elena preparaba café, Macarena observó las paredes. Entre fotografías familiares, un recorte de periódico captó su atención. Empleada acusa a esposa de magnate empresarial de fraude. Caso desestimado por falta de pruebas. Intenté advertirles, dijo Elena regresando. Sabía que Belén estaba desfalcando la empresa, pero nadie me creyó. Ahora tenemos todas las pruebas, respondió Macarena mostrándole la USB. Y algo más. Al revisar los documentos, el rostro de Elena se transformó. ¿Ese dinero está a nombre de Sofía? 2 millones. El único acto decente de Santiago fue asegurar el futuro de su hija antes que Belén lo descubriera. La conversación fue interrumpida por el estridente timbre del teléfono. Era Valentina, la auditora, con noticias urgentes. Belén ha escapado durante el traslado al juzgado. La policía cree que tuvo ayuda interna. Apenas Macarena colgó, la puerta estalló en pedazos. Belén apareció en el umbral, irreconocible, con un arma en la mano y la mirada enloquecida. «¡Tú!», gritó apuntando a Macarena. «¡Destruiste todo lo que construí!». Elena protegió instintivamente a Sofía mientras Macarena enfrentaba a su enemiga. «Lo destruiste tú misma, Belén. La ambición te cegó. Cállate. Me llevaré lo único que queda, la heredera Castell». Santiago apareció detrás de Belén. «No tocarás a mi hija. Traidor». Belén giró para apuntarle. «¿Crees que no sé que me delataste? Tú me ayudaste con todo». En ese instante crítico, las sirenas policiales aullaron afuera. La distracción fue suficiente para que Santiago se lanzara sobre Belén. El arma cayó al suelo en la lucha, deslizándose hasta los pies de Macarena. Belén logró zafarse y recuperó el arma, apuntando simultáneamente a Macarena y Santiago. «Los destruiré a todos». Un disparo resonó en la pequeña sala, pero no fue Belén quien disparó. En el umbral, sosteniendo un arma humeante, estaba Augusto Mendizábal, el abogado. «Siempre supe que volverías por la niña», dijo mientras Belén se desplomaba herida en el hombro. «Doña Catalina me hizo jurar que protegería a su verdadera heredera». Mientras la policía se llevaba a Belén, Macarena comprendió la magnitud del plan maestro de doña Catalina. La anciana había orquestado todo, incluso desde su tumba, para que la justicia prevaleciera. «No es coincidencia que nos encontráramos todos aquí»,
murmuró Augusto contemplando a la pequeña Sofía. Es el destino corrigiendo sus errores. 6 meses después, la verdad completa salió a la luz, y el último secreto de doña Catalina lo cambió todo. La sala de juntas de Empresas Castel estaba llena a rebosar para la conferencia de prensa. Macarena, elegante en su traje azul marino, ocupaba el centro de la mesa directiva, flanqueada por Santiago y Elena. Gracias por acompañarnos en este día histórico, comenzó Macarena ante los micrófonos. Hoy anunciamos la reestructuración completa de Empresas Castel y su nueva fundación benéfica. Los periodistas fotografiaban ávidamente a la nueva presidenta, la mujer que había sobrevivido al escándalo del año. El juicio contra Belén había concluido con una sentencia de 30 años por intento de homicidio, fraude y envenenamiento. La Fundación Catalina Castel, continuó Macarena, dedicará el 40% de nuestros beneficios a mujeres víctimas de abuso y niños desamparados. Santiago, visiblemente transformado, tomó la palabra. Mi abuela siempre creyó en la justicia. Este es su legado verdadero. Tras la rueda de prensa, Macarena se reunió en privado con Augusto en la oficina que una vez perteneció a Emiliano. El abogado extrajo de su maletín un sobre sellado. Doña Catalina me pidió que le entregara esto exactamente 6 meses después de que todo se resolviera. Con manos temblorosas, Macarena abrió el último mensaje de la anciana. Dentro, encontró una fotografía antigua y una breve nota manuscrita. Mi querida Macarena, si estás leyendo esto, la justicia ha triunfado. Siempre supe que eras la única capaz de salvar nuestro legado. El último secreto te pertenece ahora. Emiliano no era mi hijo biológico, sino adoptado. Mi verdadera sangre corre por tus venas. Eres mi nieta, hija de la hija que me arrebataron al nacer. Por eso te elegí como esposa para Emiliano, esperando unir lo que el destino separó. Perdóname por no decírtelo antes. Con amor eterno, tu abuela Catalina. Las lágrimas corrían por el rostro de Macarena mientras contemplaba la fotografía. Una joven Catalina con una bebé en brazos, la madre que Macarena nunca conoció, arrebatada por un accidente antes de poder revelar la verdad. Siempre lo supo, susurró. Por eso me trataba diferente. El karma había completado su ciclo perfecto. 5 años después, un encuentro inesperado en la prisión revela la última pieza del rompecabezas. El centro penitenciario se alzaba gris y sombrío bajo la lluvia. Macarena ajustó su abrigo mientras avanzaba por el largo pasillo escoltada por un guardia. Nunca imaginó que regresaría voluntariamente a ver a la mujer que casi destruye su vida. En la sala de visitas, Belén esperaba esposada a la mesa. Los años de prisión habían marchitado su belleza, dejando solo amargura en su mirada. ¿Vienes a regodearte?, preguntó con voz áspera. Vengo a entregarte esto, respondió Macarena deslizando un sobre. Tu madre falleció la semana pasada. Dejó esta carta para ti. El rostro de Belén se transformó por un instante. ¿Por qué te la daría a ti? Porque ahora dirijo la fundación que paga su tratamiento. Me buscó hace 1 año para confesarme algo. Belén abrió temblorosa la carta. Sus ojos se agrandaron con cada línea que leía. Es mentira, susurró. Tu madre trabajó como enfermera para la familia Castel hace 40 años. Ella fue quien robó a la hija recién nacida de Catalina. Esa niña era mi madre. Belén dejó caer la carta, horrorizada. Entonces tú. Sí, yo era la heredera legítima desde el principio. El destino solo restauró lo que siempre debió ser mío. Afuera, en un lujoso automóvil, esperaban Santiago y la pequeña Sofía, ya con 10 años. Junto a ellos, Elena, ahora esposa de Santiago tras años reconstruyendo su relación. ¿Cómo fue?, preguntó Elena cuando Macarena regresó al coche. Como esperaba, el círculo está completo. En el asiento trasero, Sofía sostenía un cuaderno de dibujo. Tía Maca, mira lo que dibujé. El dibujo mostraba un árbol genealógico, doña Catalina en la raíz, y todas las ramas entrelazadas en complejos patrones que unían a cada miembro de su peculiar familia. Mientras el coche se alejaba bajo la lluvia, Macarena miró por última vez hacia la prisión. No sentía odio ni rencor, solo la paz de saber que el karma, paciente pero implacable, había restaurado el equilibrio. En el horizonte, un arco iris comenzaba a formarse, como la sonrisa final de doña Catalina, observando desde algún lugar
cómo su plan maestro había triunfado. «Quien ríe último, ríe mejor», susurró Macarena, recordando las palabras favoritas de su recién descubierta abuela. Y esta vez, la risa final había sido suya. Fin.